algunos de ustedes no estuvieron con nosotros ya en nuestra primera clase, donde en esta primera clase hablamos un poquito qué es la cosmovisión cristiana. Fue una introducción que tuvimos en la iglesia de manera presencial, pero hoy día yo quiero volver un poquito con eso y avanzar, ¿ya? La idea es que hoy podamos ver más aplicaciones de cómo la cosmovisión cristiana se desarrolla en nuestra vida. Muy bien, ¿les parece si oramos antes? Gracias, Padre, por un día de vida más. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por nuestro hogar, porque tenemos una casa, Señor, para ahora de manera tranquila poder estudiar con respecto a tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestros corazones y que podamos comprender este asunto tan importante para nuestras vidas. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Queridos, estamos con esse tema de cosmovisión cristiana. Ya hablamos un poquito en la iglesia qué significa eso, pero vamos a retomar donde nosotros quedamos, ¿ya? Avanzando acá. Vamos volver rapidamente a algumas coisas importantes que hablamos com respeito à cosmovisão cristiana. Primeiro, que aprendemos sobre cosmovisão cristiana? Nós começamos com a pergunta: que é cosmovisão? Não sei se vocês se acordam. E vimos que cosmovisão, hermanos, é a maneira em que nós vemos, e não somente vemos, mas também como interpretamos a realidade. Nosotros vimos que nadie, absolutamente nadie, mira el mundo de manera neutral. Todos nosotros miramos la vida a partir de convicciones que ya llevamos con nosotros, bien raizadas en nuestros corazones. Es por eso que nosotros utilizamos la imagen, no sé si ustedes se acuerdan, que la cosmovisión son como los lentes, ¿ya? Son lentes que nosotros utilizamos y vemos nuestro mundo. Y obviamente las personas poseen lentes diferentes, ¿ya? Imagina que tú tienes lentes con verdes, ¿ya? Entonces el mundo que tú vas a ver es un mundo más verde. Pero alguien tiene lentes rojas y el mundo va a ver más rojo. Entonces nosotros comentamos que es por eso que dos personas pueden mirar a una misma realidad, dos personas pueden mirar a una misma situación y llegar a conclusiones completamente diferentes. Porque no solo están viendo una realidad, las personas están interpretando lo que ven. Y esto es incluso de manera sin pensar. Todo tiempo miramos e interpretamos nuestra realidad. Pero nosotros vimos también, hermanos, que la cosmovisión es mucho más profunda que solamente un conjunto de ideas que tenemos en nuestra cabeza. Nosotros vimos que cosmovisión es una orientación fundamental del corazón. No sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Qué significa decir que la cosmovisión es una orientación fundamental del corazón? Es que aquello que está en el centro de nuestra vida, o sea, nuestro corazón, termina moldeando la manera en que nosotros vemos todo a nuestro alrededor. Es por eso, queridos, que la Biblia da tanta importancia al corazón. Vemos hartos textos bíblicos que dicen la importancia del corazón. Aquello que nosotros amamos, aquello que nosotros deseamos, tememos, adoramos, influye directamente en la manera en que nosotros vemos el mundo. Aquello que está en nuestro corazón moldea nuestra vida y termina moldeando la manera en cómo vemos el matrimonio, el trabajo, el dinero, el sufrimiento, la política, la sexualidad, el futuro. Entonces, queridos, cosmovisión no es solo un conjunto de ideas que tenemos, es una orientación de nuestro corazón. Aquello que está en el centro de nuestro corazón termina moldeando la manera en que vemos a ese mundo que vivimos. Bueno, nosotros vimos también, es importante recapitular eso, que nadie, absolutamente nadie, vive sin adoración. Hablamos que el hombre es mucho más que Homo sapiens. El hombre es Homo religiosos. Todo hombre, creyente o no, vive adorando a algo a todo rato.
todos nosotros tenemos religión. Es por eso que en Romanos 1 nosotros vemos que Pablo dice que el pecado no solamente hizo con que el hombre haya dejado de adorar, pero el problema es que ahora con el pecado el hombre cambió de adorar al Creador y empezó a adorar las cosas creadas. Pero el hombre sigue adorando siempre. El hombre es religioso siempre. Entonces, queridos, el modo en que nosotros actuamos en este mundo, la manera en que nosotros vivimos nuestra vida, revela en realidad nuestra verdadera religión. Y nosotros hablamos harto con respecto a eso, vimos algunos ejemplos. Es muy interesante grabar eso bien, ¿ya? Para que podamos avanzar. La manera en que actuamos en nuestra vida revela nuestra verdadera religión. La manera como actuamos muestra en lo que hay en nuestro corazón. La manera como vivimos nuestra vida revela nuestra verdadera cosmovisión. Entonces, de nada vale tú decir que tienes una cosmovisión cristiana, pero sus actitudes, la manera en que tú vives tu vida, revela que en realidad tú no tienes una cosmovisión cristiana. La religión que tú tienes no es la religión cristiana. La adoración que tú tienes en tu corazón no es adoración a Dios. Bueno, en la primera clase hablamos más con respecto a eso, pero es importante recapitular esa verdad antes que avancemos. La pregunta entonces, queridos, y acá cambio para el próximo slide, no es si solamente tú tienes una cosmovisión, porque todos tenemos una cosmovisión. La pregunta es, ¿qué cosmovisión está gobernando tu vida? Y fue de ahí que nosotros llegamos a uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro mundo moderno, que decimos más que significa el falso dualismo. No sé si ustedes se acuerdan de eso, falso dualismo. Pero muchos cristianos, queridos, profesan tener una fe bíblica, pero siguen mirando grandes áreas de la vida con lentes que no son bíblicos. Muchos cristianos separam a vida entre aquilo que chamamos de sagrado e aquilo que chamamos de secular, como se pudéssemos separar as coisas. E isso não é uma verdade bíblica. Queridos, não podemos mirar a igreja como algo sagrado e o trabalho como algo secular. A oração é espiritual, então nossa carreira não é espiritual, é outra coisa. Na Bíblia habla solamente com respeito à salvação, à la igreja, à devocional, pero quando pensamos em temas como, por exemplo, o dinheiro, a educação, a política, a cultura, arte, sexualidade, parece que entramos em uma área que a fé cristiana tem pouco que dizer. E vimos, hermanos, que isso em realidade é um falso dualismo. A fé cristiana não é a verdade de Deus para uma parte de nossa vida. A fé cristiana não tem que ver somente com nosso domingo em la igreja, com os hermanos. A fé cristiana é a verdade de Deus acerca de toda nossa realidade. Bueno, avançando acá para o próximo slide. É por isso que nós terminamos, então, o primeiro encontro com aquele versículo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz para nós que devemos levar cautivo todo nosso pensamento à obediência a Cristo. E a pergunta que quedou para nós neste primeiro encontro foi: como hacemos isto? Como nós podemos levar cautivo todo nosso pensamento à obediência a Cristo? Como nós podemos pensar cristianamente sobre o trabalho? Como podemos pensar cristianamente sobre a família? Como podemos pensar de maneira bíblica sobre o dinheiro, a política, a cultura, o sofrimento, nosso corpo, a educação? E aqui, hermanos, entramos em nosso tema de hoje, a grande história bíblica. Porque a Bíblia, hermanos, nos apresenta uma grande história. E eu sempre comento com vocês em sermões, em classes,
que na Bíblia temos pequenas histórias que nos contam uma grande história. E qual é a grande história que nos conta a Bíblia? Criação, caída, redenção e consumação. Queridos, é dentro desta história onde nós aprendemos a interpretar, a ver o mundo e entender nossa própria história. A partir desses quatro movimentos: criação, caída, redenção e consumação. Estes quatro movimentos, hermanos, criação, caída, redenção e consumação, não devem quedar solamente em nossa mente como conceptos, como doutrinas que a vezes utilizamos na igreja. Não, por favor. Nós necessitamos entrar em essa história e começar a interpretar nossa existência a partir de ela. O que hacemos em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa escola, de lunes a sábado, já não somente domingo. Nós devemos interpretar nossa história a partir da grande história. Já? E eu quero mostrar para vocês hoje como estes quatro movimentos não só contam o que passou na Bíblia, mas também como nos ensina a mirar o mundo em que vivimos hoje. Já? Então, quais são os lentes que devemos tomar e utilizar para ver o mundo? Os lentes são criação, caída, redenção e consumação. ¿Se entende? Então, isso foi solamente uma introdução de lo que vimos na classe passada. E agora vamos entrar no tema de hoje, já, queridos? Avancemos, então. La grande história bíblica. Vamos começar com o primeiro movimento, la criação, já? La criação. Queridos, quando falamos de criação, o que vem em nossa mente? Quando falamos de criação, parece que naturalmente o que vem na nossa mente é aquela discussão que a gente tem de Deus criou o mundo, ou então o mundo surgiu por processos naturais, certo? Parece que criação para nós tem que ver somente com isso. E, queridos, esta discussão é muito importante, já não estou dizendo que não é importante, pero a doutrina de la criação é muito mais que uma resposta sobre o origen do universo. A doutrina de la criação é uma maneira de mirar a todo o que existe. Vou explicar melhor. Ao começo da Bíblia, queridos, nós vemos o seguinte versículo: En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces, fíjense que antes del mundo existía Dios. Antes de nosotros existe Dios. Antes de nuestras ideas, deseos, proyectos, opiniones, la Biblia nos presenta que existe Dios. Eso significa, hermanos, que el mundo no pertenece a sí mismo. El ser humano no se pertenece a sí mismo. La realidad que vemos no recibe su significado de nosotros. Nosotros no somos autores de la realidad. Nosotros somos criaturas que llegamos a un mundo que ya le pertenecía a alguien. Y es muy importante entender eso, queridos. Llegamos a un mundo que ya le pertenecía a alguien. Bueno, Dios no solamente crió las cosas, hermanos. A vezes pensamos, e essa ideia do mundo entra muito em nossa cabeça, de que as coisas foram se formando a partir de la nada, e biblicamente vemos que não foi assim a coisa. Já Deus não criou as coisas al azar. Deus criou o mundo com uma ordem. Em Gênesis, hermanos, nos apresenta a um Deus criando a um mundo com muita ordem. Já nós vemos que há ordem em todo o criado. Em cada dia da criação há ordem. Deus cria ao homem de determinada maneira, estabelece, por exemplo, o matrimônio, a família, o trabalho, o descanso. Deus estabelece a relação que o homem tendría com a natureza, a relação que o homem tendría com seu próximo. E a esse ordem, hermanos, com que Deus cria todas as coisas, nós vamos chamar de estrutura. E eu queria que vocês que estão fazendo apuntes, já, anotassem essa palavra que é importante, já, estrutura. Esse ordem
com que Deus criou todas as coisas, vamos chamar de estrutura. Quando falamos de estrutura, irmãos, não estamos falando simplesmente de matéria, já? Estamos falando da forma, do propósito, das relações que Deus estabeleceu para aquilo que Ele criou. E isto é muito importante, queridos, porque vivimos em uma cultura que frequentemente pensa assim, e quizás você já escutou isso. Eu decido o significado das coisas. Eu decido quem eu sou. Eu decido para que sirve meu corpo. Eu decido que é o matrimônio. Pero a doutrina da criação, hermanos, dice para nós que chegamos depois. Não somos nós que decidimos alguma coisa. Já existe uma ordem criada por Deus. Chegamos depois. Nós não inventamos o corpo. Nós não inventamos a sexualidade. Nós não inventamos o que significa a família. Nós não inventamos a realidade que existe. Há um Criador antes que nós. Bueno, avançando acá para a próxima pantalla. Agora pensemos, queridos, em alguns exemplos, já, de como a doutrina da criação nos ajuda a entender algumas coisas que são muito importantes. Já vamos ver alguns exemplos. Por que nós decimos, por exemplo, que todo ser humano possui dignidade? Bueno, eu creio que você já escutou isso, então você incluso já dijo isso, certo? Que todo ser humano possui dignidade. Por que pensamos isso? É porque Gênesis, hermanos, diz para nós que Deus criou ao homem a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa, hermanos, que o valor humano não depende de sua capacidade de produzir alguma coisa. Um niño possui dignidade. Um anciano que já não pode trabalhar possui dignidade. Uma pessoa com uma discapacidade profunda possui dignidade. Incluso aquela pessoa que tu não suportas, ojalá que não seja eu, ¿ya? Pero incluso essa pessoa que tu não suportas possui dignidade. ¿Por quê? Porque o valor de las pessoas, hermanos, não foi dado por nós. O valor do ser humano não foi dado por la sociedade, por nosso estado. O valor do ser humano foi dado por um Criador. Fíjese então como a doutrina de la criação nos ajuda a entender isso, de que o hecho de que fomos criados por Deus, agora podemos compreender melhor a dignidade humana. Então, queridos, não tem muito sentido, por exemplo, los cristianos, que os cristianos sejam racistas. ¿Ya? Um exemplo para vocês. O valor da pessoa não está em seu color de la piel, está no hecho de que foi criada por Deus. Não tem sentido, por exemplo, que os cristianos tenham prejuízos contra pessoas com discapacidade física. O valor da pessoa não está em lo que se pode produzir, sino en el hecho de que foi criada por Deus. Aqueles que hacen bromas sobre pessoas com discapacidade física, hermanos, em realidade não entenderam que todos nós somos discapacitados. Bíblicamente, hermanos, todos nós somos discapacitados. Todos temos um coração que um dia deixará de latir. Todos temos um riñón que um dia deixará de funcionar. Todos temos uma mobilidade que já não será a mesma com o passar dos anos. A dignidade humana, hermanos, está no hecho de que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bueno, pensemos agora, por exemplo, outra pantalla acá. Pensemos agora, por exemplo, em el trabalho, ¿ya? Vamos pensar como a doutrina da criação nos ajuda a entender um pouquinho do trabalho. Quando aparece o trabalho na Bíblia, hermanos? Quando podemos ver na Bíblia que surge o trabalho? Vemos que foi antes da caída, ¿verdad? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus puso ao homem no huerto del Edén para que lo cultivara e lo guardara. Então, hermanos, trabalhar não é uma consequência do pecado, como muitos dizem.
¿Ya? La gente a veces dice, ah, no, trabajar es demasiado malo porque es una consecuencia del pecado. Y bíblicamente vemos que no es así. La frustración de trabajar, las tristezas, las penas que tenemos en trabajar son una consecuencia de la caída. Pero el trabajo, hermanos, es parte de la buena creación de Dios. Y para que ustedes entiendan mejor la idea que el hombre tiene tan mala del trabajo, incluso ese nombre, trabajo, no es un buen nombre. Trabajo viene de la palabra tripalium. Y tripalium era un instrumento de tortura de los romanos. Entonces, mira que incluso el nombre trabajo ya lleva consigo la idea que el hombre tiene de trabajo, como si fuera un instrumento de tortura. Entonces, no debería ser así, queridos. Trabajar es entender que Dios nos creó con responsabilidades sobre su creación. Bueno, vamos avanzando que por nuestra hora, Señor, ya 8:30. Avanzando, próximo slide. Mandato cultural. E aqui, irmãos, vamos chegar a algo que é muito importante em nosso pensamento reformado, ¿ya? É o que chamamos de mandato cultural. Em Gênesis capítulo 1, hermanos, nós vemos que Deus cria o homem a sua imagem e lhe dá uma tarefa, certo? Frutificar, multiplicar-se, llenar a terra, subjuzgar a terra e ser o Senhor da terra, em certo sentido. Então, o ser humano, hermanos, não foi puesto no mundo solamente para contemplar lo que Dios hizo. Debemos también contemplar lo que Dios hizo, pero nosotros tenemos una responsabilidad sobre la creación. Y acá yo quería pasar para la próxima pantalla. Dios nos puso, hermanos, lo que decimos como gerentes, gerentes de una tienda. Ya vamos a pensar en la figura de un gerente de una tienda. El gerente no es el dueño, ¿correcto? Entonces vamos a pensar que Dios es el dueño y nosotros, como imagen y semejanza de Dios, somos gerentes de la gran creación de Dios. Dios entrega las llaves de la creación a nosotros, que somos gerentes, y dice, mira, cuiden bien de esta creación, pero la creación no nos pertenece a nosotros. El gerente administra cosas que no son suyas según la voluntad del dueño. E essa administração, hermanos, de las coisas de Deus que temos acá na terra, chamamos de mayordomia. Mayordomia. Não sei se vocês já escutaram com respeito a isso, mas é um conceito super importante na teologia, ¿ya? De la mayordomia. El dinero que nosotros tenemos, que llegó a nuestras manos, si entendemos bien el concepto de mayordomia, vamos a entender que el dinero no es de nosotros en un sentido absoluto. Los hijos que Dios nos dio no son nuestra propiedad. La profesión que tenemos, la carrera que tenemos, no es un universo independiente de Dios. La creación que utilizamos no es nuestra para que podamos destruirla como queremos. Todo, hermanos, todo pertenece al Señor. Y nosotros somos administradores de aquello que pertenece a Él. Y entonces, ¿cómo debemos vivir en este mundo? Como deve viver alguém que sabe que vive em uma criação de Deus? Como alguém que entende que vive em uma criação de Deus e que são somente administradores? Como essas pessoas devem pensar com respeito ao dinheiro? Como essas pessoas devem cuidar de seu corpo? Como essas pessoas devem criar seus filhos? Como devem relacionar-se com a natureza? Todo isso, hermanos, a doutrina da criação nos ajuda a entender. Passando acá ao próximo slide, eu queria trazer mais exemplos para nós, mas temos que avançar, irmãos. A doutrina da criação, então, queridos, nos ensina que este mundo pertence a Deus, Ele lo hizo com uma estrutura, com um propósito, e nós fomos chamados a viver em este mundo como mayordomos, ¿ya? Pero, agora parece que temos um problema.
Porque si la Biblia dice para nosotros que todo lo que Dios creó es bueno, y de hecho la Biblia dice que es muy bueno, todo lo que Dios creó, ¿por qué cuando miramos a nuestro mundo hoy vemos algo diferente que eso? Parece que no es todo bueno. Si existe un orden en este mundo, ¿por qué existe tanto desorden? Ahí, hermanos, es donde nosotros necesitamos entender el segundo movimiento de la historia que nos presenta la Biblia, que es la caída. ¿Qué pasó? La caída. Ya, queridos, entonces avancemos ahora para el segundo movimiento. Ya vimos la doctrina de la creación y ahora vamos a ver la caída. Y ahí tenemos la pantalla ahí para ustedes, ¿ya? La buena creación tomó una dirección torcida. Queridos, en Génesis capítulo 3 vemos que el hombre no quiso vivir siguiendo como una criatura de Dios. Es interesante entender eso porque esa es la esencia de la caída del hombre. El hombre quiso vivir su vida bajo otra palabra que no fue la palabra del Creador, ¿ya? Y eso es interesante porque el primer pecado, hermanos, ya demuestra para nosotros una inversión completa del orden de la creación. Dios había hablado y el hombre debería escuchar la voz de Dios. Pero lo que vemos en Génesis capítulo 3 es que la serpiente habla y la mujer escucha, Adán guarda silencio y al final la palabra de Dios fue rechazada. El orden establecido por Dios, hermanos, es quebrado porque el ser humano deja de responder al Creador y pasa a darle a la creación una dirección contraria a aquella para la cual fue creada. Y voy a repetir eso porque eso es importante. ¿Ya? El orden establecido por Dios es quebrado porque el ser humano deja de responder al Creador y pasa a darle a la creación una dirección contraria a aquella para la cual fue creada. Vamos a avanzar en esto, queridos. Antes de avanzar más en eso, necesitamos entender algo muy importante, ¿ya? La caída, queridos, y prometo que va a quedar claro, ya ahora parece un poco raro, pero va a quedar claro. La caída no creó para nosotros un segundo mundo. El pecado no creó para nosotros una realidad nueva. La creación continúa con toda su estructura. ¿Ya se acuerdan que pedí para ustedes anotar esa palabra, estructura? Bueno, la creación continúa entonces con toda su estructura. El problema, queridos, es que aquello que Dios creó, ahora con la caída, pasa a ser utilizado con una dirección contraria al Creador. Y ahí, queridos, tenemos una distinción muy importante que nos ayuda mucho a entender, que es la diferencia entre estructura y dirección. ¿Ya? Anoten eso, es importante. Estructura y dirección. La estructura es entonces lo que pertenece a la creación de Dios. La dirección es la manera en que el ser humano conduce aquello que Dios creó. ¿Se entiende? Bueno, la estructura entonces es lo que Dios creó y la dirección es la manera en que el ser humano conduce aquello que Dios creó. Próximo pantalla acá. Eso nos ayuda, queridos, a entender mejor el pecado. Ya cuando entendemos estructura y dirección, entendemos mejor qué es el pecado. El pecado, hermanos, a veces pensamos que es como una fuerza, no sé, una persona, no sé cómo, qué pasa en su cabeza cuando tú piensas en el pecado. Pero el pecado, hermanos, nunca actúa solo. Nunca actúa solo. El pecado siempre necesita tomar cosas que son buenas, que Dios creó, y torcer estas cosas. El pecado, hay un pastor en Brasil que dice que el pecado es como un parásito. Un parásito no vive solo. El parásito siempre necesita a un organismo vivo del cual puede sacar aquello que necesita. Así también, hermanos, ocurre con el pecado. El pecado, decimos que él siempre trabaja con capital prestado. ¿Se entiende? Con capital prestado. El pecado se apropia de las cosas buenas, de la estructura de la creación de Dios y les da una dirección perversa. Perversa.
Avanzando acá, el próximo slide. Ya, acá, queridos. Slide 20. Vamos pensar, por ejemplo, para que podamos entender eso, el pecado de la mentira. ¿Ya? El pecado de la mentira. La mentira solo existe porque antes existe una cosa buena llamada lenguaje. Dios nos dio capacidad para comunicar verdades, ¿ya? Comunicarnos, y esto es una bendición de Dios. Pero la mentira viene torciendo eso. Perciba entonces que el pecado no creó la comunicación. El pecado toma el lenguaje y lo utiliza para engañar. Vamos a pensar en otro ejemplo ahora, a la avaricia, ¿ya? La avaricia solo es posible porque existen cosas buenas. El trabajo, recursos, dinero, capacidad de administrar las cosas. El problema, hermanos, no está en el dinero. El pecado, él toma un recurso que es legítimo, que es bueno, y lo transforma en algo con objeto de adoración. Ahora nosotros adoramos el dinero. La Biblia llama el dinero de un Dios, como el Dios Mamón, ¿cierto? Entonces, el pecado le da al dinero una dirección perversa, una dirección torcida. Vamos a pensar en la sexualidad. El pecado, hermanos, no creó el cuerpo. El pecado no creó el deseo sexual. Todo eso pertenece a la buena creación de Dios. Pero aquello que fue creado para funcionar dentro de un orden, dentro de un matrimonio, por ejemplo, ahora es sacado de ese desorden y dirigido solamente para satisfacer el deseo humano como le parece mejor. Entonces, fíjense que la estructura sigue siendo buena, pero la dirección fue torcida. Avanzando acá a la próxima pantalla. Entender eso, queridos, esa dirección del pecado nos libra de dos errores, ¿ya? Y es muy importante para que podamos saber cómo mirar al mundo. El primer error que eso nos ayuda, nos impide de que cometemos, es que demonicemos la creación. No sé si ustedes que tuvieron un contexto pentecostal pasaron por eso, de que todo es del demonio, todo es del diablo, ¿cierto? Yo vine de un contexto pentecostal y la gente decía eso, no puede ver eso porque es del diablo, es del demonio, y demonizamos todo de la creación de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros como cristianos miramos a algo que fue profundamente afectado por el pecado y concluimos que esta cosa es mala en sí misma. Pero no es así. El dinero no es malo, el poder no es malo, la política no es mala, el arte no es malo, la tecnología no es mala, la sexualidad no es mala, la bebida no es mala. Nosotros necesitamos aprender a hacer la siguiente pregunta: ¿qué creó Dios aquí y qué hizo el pecado con eso? ¿Se entiende? Debemos mirar la creación y ver lo que fue que Dios creó aquí, que es bueno, y cuál fue la dirección que el pecado dio para eso. Pero el segundo error, hermanos, que la comprensión de la caída nos protege, es que ella nos impide de ser ingenuos. Porque nada, absolutamente nada en nuestra experiencia humana quedó intacta por el pecado. Nosotros vemos por la doctrina de la depravación total que todo, absolutamente todo fue afectado por el pecado. Entonces, ahora vemos que el hombre, él puede seguir haciendo cosas que son hermosas, sigue creando, componiendo músicas, desarrollando la tecnología, organizando la sociedad, pero todo eso ahora pasa por un corazón que está en rebelión contra Dios. Es por eso, queridos, que nosotros no podemos mirar a nuestra cultura y decir, pucha, eso es bonito, entonces voy a abrazar. Eso me parece bueno, entonces voy a abrazar. No, no podemos abrazar todo lo que parece bueno en nuestra cultura, ¿ya? Y el entendimiento que el pecado afectó todo nos ayuda a no caer en este error. Entonces, hermanos, la cosmovisión cristiana, aquellos que tienen una cosmovisión cristiana, ellos aprenden a ver al mismo tiempo la belleza de la creación de Dios y la fealdad de la caída. Vemos la belleza
y vemos también lo que está feo por causa de la caída. Vamos a pensar, por ejemplo, en el fútbol. Ya, me encanta el fútbol, entonces voy a traer ese ejemplo. El fútbol podemos pensar que es una estructura, ya, algo bueno en sí mismo. De hecho, cuando nosotros creamos el fútbol, nosotros estamos siendo exactamente imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos criados para criar. Entonces, cuando vemos el fútbol, vemos un partido donde hay reglas, donde hay cosas que se puede hacer y hay cosas que no se puede hacer, donde hay vencedores, hay gente que pierde. Entonces, mira cómo incluso en deporte estamos refletiendo en español, sí, refletiendo lo que Dios es, ¿ya? Entonces estamos siendo como imagen y semejanza de Dios. Entonces la estructura es buena, pero por la caída del pecado que afectó a todo, nosotros direccionamos el fútbol para algo malo. Aquellos que no hinchan por el mismo equipo que nosotros, tenemos rabia de ellos, peleamos. Los jugadores que son buenos, que deberían ser admirados hasta a un punto que sea sano, nosotros idolatramos. Entonces, por ejemplo, ahora yo no quiero solamente admirar como Cristiano Ronaldo es bueno para la pelota. Ahora yo quiero comprar el mismo champú que tiene Cristiano Ronaldo. ¿Entiende? Como nosotros idolatramos aquello que no debería ser idolatrado. Algo que es bueno, el fútbol, nosotros traemos algo que está contaminado pelo pecado para eso. Una dirección perversa, contaminada por el pecado. Bueno, yo creo que con estos ejemplos ya queda un poquito más claro. Vamos avanzando acá. Entonces, queridos, no basta reconocer las bellezas que existen en nuestra creación, ¿ya? También necesitamos comprender la profundidad de la corrupción humana, incluso para no ser engañados por utopías, pensando que podemos crear un mundo que sea perfecto, ¿ya? Porque mientras nosotros, queridos, no entendemos el peso del pecado, el tan profundo que fue el pecado en nuestro mundo, en nosotros, nosotros siempre, siempre vamos buscar una solución que sea superficial para el problema del pecado. Si nosotros miramos este mundo, por ejemplo, y pensamos, pucha, el problema de este mundo es el sistema económico. Entonces, ¿cuál será la solución? Cambiar el sistema económico. Si pensamos que el problema es solamente un determinado gobierno, entonces vamos a estar a todo rato intentando cambiar el gobierno, elegir otras personas. Si pensamos que el verdadero problema del mundo es la pobreza, entonces vamos a querer trabajar para ayudar a las personas, para que la gente no tenga pobreza, vamos a producir nuevos trabajos, intentar cambiar las cosas. Y queridos, mira, todo esto puede realmente mejorar la sociedad, ¿ya? La educación importa, la justicia económica importa, los buenos gobiernos importan, combatir la pobreza es muy importante, pero queridos, ninguna de estas cosas puede resolver el verdadero problema de este mundo, que es el pecado. El problema del hombre es muy profundo, hermanos. Y acá paso para la próxima pantalla. Entonces, la caída, entender la caída, nos vuelve más realistas en este mundo, ¿ya? Nosotros no miramos a este mundo con desprecio, porque entendemos que es una buena creación del Señor, pero tampoco miramos este mundo con ingenuidad, porque ahora la creación, ella sufre bajo una dirección pecaminosa. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es súper importante. Si el problema es tan profundo, ¿quién puede arreglarlo? Bueno, y ahí nosotros entramos en el tercer movimiento de nuestra clase de hoy, que la Biblia nos presenta, que es la redención. Queridos, gracias a Dios, la historia bíblica no termina en la caída, ¿verdad? Si terminara solamente en la caída, nosotros teníamos quizás una buena explicación para el mundo, pero no tendríamos ninguna esperanza. Nosotros vimos, hermanos, con la caída, que el problema del hombre es muy profundo, ¿cierto? Hablamos de eso ahora. Y si el problema del hombre es tan profundo, ¿quién puede arreglarlo? Y yo quería que ustedes comenzasen a pensar con respecto a eso, queridos, porque
Esta é uma pergunta que toda cosmovisión intenta responder. Toda cosmovisión, hermanos, intenta explicar de alguna manera tres cosas: de dónde venimos, qué salió mal y cómo aquello que salió mal puede ser corregido. ¿Ya? Entonces, toda cosmovisión, incluso de gente que no es cristiana, ellos tienen como tres pilares para explicar su cosmovisión. Todos tentam explicar de dónde venimos, qué salió mal y cómo eso que salió mal puede ser arreglado. Talvez estas cosmovisões não utilizem a palavra criação, caída e redenção, pero toda cosmovisión vai tentar explicar de dónde venimos, qué salió mal y cómo podemos corregir las cosas. Muy bien. Vamos pensar, por ejemplo, queridos, en el naturalismo. No sé si ustedes ya escucharon con respecto al naturalismo. De manera muy simplificada para ustedes, el naturalismo dice que nosotros venimos de procesos naturales, sin que haya un creador. Entonces, no existe un propósito dado desde fuera para este mundo. Entonces, el ser humano es solamente el resultado de materia, de procesos evolutivos con el tiempo. Entonces, para ellos, ¿qué salió mal? Los grandes problemas humanos para ellos serían la ignorancia, la enfermedad, las limitaciones biológicas, instintos mal administrados, estructuras poco desarrolladas. ¿Y cuál es la esperanza que ellos apuntan? Ellos hablan con respecto al progreso humano. Entonces, la buena noticia, el evangelio para ellos sería más ciencia, más tecnología, más educación, más conocimiento. La idea, hermanos, es que conociendo mejor el mundo y dominando mejor la naturaleza para ellos, entonces podemos construir un mundo que sea perfecto. Eso dice el naturalismo, ¿ya? Vamos a pensar, por ejemplo, ahora en el marxismo, ¿ya? Marxismo. En el marxismo, hermanos, el ser humano es entendido principalmente a partir de su realidad material y de las relaciones sociales y económicas en las que el hombre vive, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la caída para ellos, el problema? Para ellos, el gran problema de la historia es la explotación y el conflicto entre clases. Entonces, ¿cuál sería la solución? El evangelio para este mundo, la redención. Para ellos, todo sería mejor o resolvería el problema cambiando la estructura social y económica por medio de lucha de las clases, por medio de la transformación revolucionaria de la sociedad, de esperar llegar a una sociedad que no tenga clases, donde aquella forma de explotación que es el gran problema ya haya desaparecido. Entonces, fíjese que el marxismo, por ejemplo, presenta también para nosotros una idea de creación, de caída y de redención. Vamos a pensar, por ejemplo, en algunas religiones que son orientales, ya como el budismo, hinduismo. El problema fundamental para ellos, hermanos, es nuestra condición de ignorancia, nuestro deseo, nuestro apego con las cosas. Es por eso que ellos hablan que nosotros sufrimos tanto porque somos apegados a cosas que no deberíamos ser apegados. Entonces, el hombre estará siempre atrapado a una realidad marcada por el sufrimiento. Y la solución para ellos es esta liberación, como superar la ignorancia, superar el apego de las cosas, alcanzar una iluminación interior. Es decir, la esperanza está en ser liberado de esa condición. Entonces, mira, otra cosmovisión que presenta creación, caída y redención. Vamos a ver, por ejemplo, el moralismo, ¿ya? Moralismo. En términos generales, el moralismo mira el ser humano y dice, el problema es que las personas hacen cosas malas y no tienen disciplina, no siguen correctamente las reglas. Entonces, la solución para eso es convertirse en una persona mejor, más esfuerzo, más autocontrol, más virtud, más obediencia. La redención moralista es
mejórate, mejórate a ti mismo, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el sentimentalismo que escuchamos às vezes, ou então que também é chamado de individualismo expresivo. Aqui, irmãos, temos a ideia de que a pessoa entende que sua verdadeira identidade está dentro de ela. Então, o problema de nós é quando surge a sociedade, a família, a igreja, a religião, ou então qualquer outra pessoa que impide que nós seamos aquilo que nós sentimos que realmente queremos ser. Então, qual é a salvação para isso? O evangelho que eles apresentam. Que nós devemos descobrir quem nós somos e aceitar como nós somos, expressar nossa verdadeira identidade. A redenção está em mirar hacia adentro. Então, fíjense, queridos, que há patrão acá. Toda cosmovisão identifica algum problema fundamental e apresenta alguma redenção, alguma solução para este problema. Para o naturalismo, a esperança está no progresso humano. Marxismo seria a transformação das estruturas sociais. Para muitas religiões orientais, seria a liberação da ignorância, do apego. Moralismo, que tenhamos mais disciplina com as coisas. Então, fíjense, irmãos, que toda cosmovisão possui alguma espécie de evangelho. Toda cosmovisão tem uma boa notícia, ¿ya? Evangelho significa isso, boa notícia sobre aquilo que poderia arreglar ao homem e arreglar esse mundo caído. Pero a cosmovisão cristiana, hermanos, ela vai em contra a todas as outras cosmovisões, porque ela diz algo muito incômodo para nós como humanos, que o homem não pode salvar a si mesmo. Isso é a cosmovisão, os lentes que devemos ver com respeito à redenção que nos apresenta a Bíblia. Já, o homem não pode salvar a si mesmo. Nós vivimos em um mundo caído pelo pecado e nosso problema é muito mais profundo do que creemos. O próprio coração humano está em rebelião contra Deus. E é por isso, irmãos, que a solução para o problema do homem não pode surgir a partir dele mesmo. Porque pessoas que estão rotas, quebradas, afetadas completamente por el pecado, não podem produzir o que seja a salvação para elas. A solução necessita entrar em nossa história, viniendo desde afuera. E isso é exatamente o que ocorre na redenção. Vemos na Bíblia que Deus vem ao encontro do pecador. A redenção, queridos, não é um projeto humano de auto-melhoramento. Não é o homem reorganizando a realidade hasta conseguir que seja uma pessoa melhor, que tenhamos um mundo melhor. Nós não podemos, com nossas próprias mãos, fazer a construção gradual do reino de Deus por nossa própria capacidade. Redenção é uma obra de Deus em Cristo Jesus. É por isso, hermanos, que em Romanos capítulo 5, nós vemos a Pablo falando de Adão e do segundo Adão, certo? Que é Cristo. E Pablo disse que por um homem, ou seja, por Adão, entrou o pecado no mundo, e com o pecado vino a morte, pero também por um homem viene a justiça e a vida, em Cristo Jesus. Adão é a cabeça de uma humanidade caída pelo pecado, e Cristo aparece como o segundo Adão, aquele que hace o que o primeiro Adão não pudo fazer, do que ele não hizo. Adão desobedeceu, Cristo obedeceu. Donde o pecado trajo condenação para nós, para este mundo, Cristo trae justificação. E por que estou dizendo isso para vocês, irmãos? Estou tentando trazer uma base para que podamos trazer alguns exemplos, ¿ya? Nossa esperança, então, não está em la capacidade que temos para arreglar as coisas neste mundo caído. Nossa esperança está sempre desde afuera, em um Redentor, e a Bíblia nos apresenta que esse Redentor é Jesus. Esse é o primeiro grande passo, irmãos, para entender algo muito importante, que a redenção é muito maior que salvar minha própria alma.
y fue con calma acá, porque quizás es la primera vez que tú escuches con respecto a eso. A veces cuando pensamos en salvación, hermanos, al tiro viene en nuestra cabeza que salvación tiene que ver solamente en salvar nuestra alma, ¿cierto? Salvar del infierno. Bueno, eso es correcto también, pero es incompleto. Porque Cristo, hermanos, Él murió por nuestros pecados, pero también Cristo, la Biblia nos presenta que Él está reconciliando todas las cosas con Él mismo. Cristo ahora reconcilia a nosotros con Dios. Cristo nos saca de la condenación, nos da una nueva vida, pero necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, para no reducir la redención de Cristo en este mundo solamente para la salvación de nuestra alma. Como si Cristo viniera a salvar solamente nuestra alma, mientras el resto de nuestra existencia estuviese fuera de la obra de la salvación de Dios. Como vimos, el pecado afectó toda nuestra estructura, todo el mundo. Entonces no afectó solamente nuestra alma. Y Cristo vino para salvar a todo eso que fue afectado por el pecado. Bueno, la caída afectó entonces nuestra relación con Dios, y es importante entender eso. La caída afectó nuestra relación con nosotros mismos. La caída afectó nuestra relación con nuestro prójimo. Y la caída afectó nuestra relación con la creación. Cuatro cosas, ¿ya? Efectos de la caída por el pecado. Nosotros con nosotros mismos, con Dios, con nuestro prójimo y con la creación de Dios. Es decir, hermanos, el matrimonio, el trabajo, el uso del dinero, el poder, cultura, todo lo que tú puedas pensar, todo eso fue afectado por el pecado, ¿ya? Por la dirección que damos del pecado a eso, pero la idea es que Cristo vino con su redención incluso para todo eso, ¿ya? Si entendemos que la caída tiene efectos amplios, tenemos que pensar también que la redención de Cristo tiene efectos mucho más amplios que solamente la salvación de nuestra alma. Cristo, por su sacrificio, nos hace parte de una redención mucho mayor. Es por eso que vemos en Colosenses capítulo 1 que Cristo está reconciliando consigo mismo todas las cosas, tanto las cosas que están en la tierra como las cosas que están en los cielos. Eso significa, hermanos, que la obra de Cristo no es solamente una pequeña operación para sacar algunas almas, para salvar algunas almas, ¿ya? En un mundo en que Dios ya decidió abandonar. El Redentor también tiene redención para toda la creación. Cuando Cristo salva una persona, esta persona começa a aprender a como vivir dentro de um mundo que pertence a Deus, ¿ya? E isso é também o que vimos que é a cosmovisión, quando aprendemos a viver em um mundo criado por Deus que pertence a Ele. Avançando. La redención, queridos, ella cambia la dirección. ¿Se acuerdan de lo que hablamos con respecto a estructura y dirección? Muy bien. La redención, ella cambia la dirección que damos para las cosas. En la caída, nosotros vimos que el pecado no necesitó crear otro mundo, ¿ya? El pecado tomó las cosas que son buenas, las estructuras de Dios, y dio una dirección contraria a la palabra de Dios. Y la redención ocurre un movimiento contrario. Cristo começa a redirigir ya nuestra vida hacia Dios. La estructura que utilizávamos antes para cosas que son malas, pecaminosas, ahora por la redención podemos utilizar esas estructuras para la gloria de Dios. Y esto es muy importante, queridos, porque el trabajo, el dinero, la familia, las autoridades, el cuerpo, la cultura, toda esa estructura de la creación que ustedes pueden imaginar, ahora, redimidos por Cristo, podemos redireccionar todas essas coisas para a glória de Deus. Vamos pensar de novo acá, como exemplo, para que quede claro para nós. Vamos pensar de novo no trabalho. ¿Ya? En la redención, hermanos, el trabajo puede volver a ser aquello que debería ser. Una vocación delante de Dios. Una manera de servir al prójimo. Administrar parte de la creación que Dios puso bajo nuestra responsabilidad. Entonces, fíjese que la estructura es la misma, trabajo, pero la dirección que la redención hace ahora, damos una dirección diferente por la redención. Pensemos en el dinero.
En la redención, el dinero sigue siendo dinero, ¿ya? Pero ahora puede ser recibido con gratitud, administrado com responsabilidade, disfrutado sem idolatria e utilizado com generosidade com outras pessoas. Vamos pensar em nossas autoridades. Em la redenção de Cristo, hermanos, a autoridade agora ela pode ser exercida para proteger, para cuidar, para servir as pessoas. Quando pensamos em nosso corpo, a redenção nos mostra que nós começamos a receber novamente nosso corpo como criação de Deus, algo que deve ser cuidado e puesto ao serviço do Senhor. É por isso, hermanos, que redenção não significa simplesmente salvação de nossa alma, já? Isso é muito importante. Pero nós não podemos aprender nós não podemos a desechar o mundo que estamos vivendo. Temos que ver qual é a direção que esta redenção de Cristo traz para toda a estrutura de Deus. Redenção significa aprender a viver em um mundo de Deus bajo o senhorio de Cristo. Muito bem. A partir então de lo que vimos de la criação, caída e redenção, como podemos pensar em nossa cultura, por exemplo? O cristiano, hermanos, não necessita huir de la cultura como muitos pensam, já? Nós não devemos viver em uma burbuja de cristianos que estão aislados de nossa cultura. Pero esse entendimento, hermanos, nos ajuda a não abraçar de maneira ingênua a nossa cultura, porque também sabemos que ela foi afetada pelo pecado. Então, já aprendimos por que isso existe. Já vemos que existe a criação, a caída, a redenção. Isso significa, hermanos, que os cristianos devem ser capazes de não somente consumir a cultura, sino que também produzir cultura. Agora, pessoas que são redimidas em Cristo, pessoas que provaram dessa redenção de Jesus, agora nós somos chamados a produzir música, a produzir arte, a pensar na educação, a desenvolver ciência, a trabalhar em nossa cidade, a participar da vida pública que temos em nosso mundo. Agora temos que criar empresas e tudo isso para a glória de Deus. Nós somos chamados a ser todas essas coisas procurando dar-lhes uma direção que corresponda ao senhorio de Cristo. Nós não fomos salvados para viver em uma burbuja cristiana, isso já hablé com vocês, fingindo que o resto da realidade não tem nada a ver com nós. Devemos mostrar com nossas vidas que a redenção de Jesus nos reconciliou com Deus, com nós mesmos, com nosso próximo e também com toda a criação. Pero existe um peligro, hermanos. E agora estamos caminhando já para o final da classe, já? E esse peligro é algo que temos que ter muito cuidado, porque alguém poderia escutar tudo isso que hablamos agora e pensar: então é isto. Se os cristianos começam a trabalhar bem, a produzir boa arte, a hacer boa política, educar bem a seus filhos, reformar as instituições, se o cristiano começa a transformar a cultura, pouco a pouco vamos restaurar nosso mundo e construir o reino de Deus. A resposta da Bíblia para isso é: não, não é assim que funciona. Nós necessitamos manter, hermanos, uma diferença muito importante. Cristo sempre é o Redentor. Nós não. É verdade que somos chamados a servir em este mundo. Somos chamados a reformar coisas, a diminuir a injustiça, a produzir beleza. Podemos melhorar, hermanos, muito em muitas coisas em nossa sociedade. Pero nós não somos capazes de levar a redenção a sua plenitude. E é por isso que necessitamos do último e quarto movimento que a Escritura nos ensina, que se chama consumação, que é o quarto pilar, já? Consumação. Porque Cristo não somente entrou na história para começar sua obra de redenção, mas a promessa é que Cristo vai terminar esta boa obra em que ele começou. Vamos avançar para a última parte que nos apresenta a Bíblia, que é a consumação. Queridos, a consumação, ela responde a uma tensão que todo cristiano conhece. Cristo venceu ou não venceu?
La respuesta bíblica es que Cristo venció, ¿cierto? Vemos que Cristo venció en la cruz. Entonces, hermanos, ¿por qué existe tanta cosa mala en el mundo? ¿Por qué el cristiano todavía peca? ¿Por qué todavía existe la muerte? ¿Por qué todavía enterramos a aquellos que amamos? ¿Por qué todavía existe injusticia? ¿Por qué la iglesia sigue luchando contra tanta debilidad? Porque la redención que fue inaugurada, hermanos, no fue consumada en su plenitud. La consumación, hermanos, nos da la perspectiva correcta sobre aquello que la redención ya realiza hoy y aquello que solamente Cristo realizará después de su regreso. Bueno, cuando Jesús vino por primera vez, hermanos, nosotros vemos que el reino de Dios vino, ya fue inaugurado en la historia. En Mateo capítulo 12, nos muestra una historia que Jesús está expulsando a los demonios. Y Jesús es acusado de hacer estas cosas en el poder de Beelzebú. Y él responde que si expulsa demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Jesús dice claramente, el reino de Dios llegó, ha llegado. Eso significa, hermanos, que nosotros no estamos simplemente esperando el día en que Dios va a inaugurar su reino. El reino de Dios ya fue inaugurado. El rey ya vino. Cristo murió y resucitó. Satanás ya recibió su último golpe. El Espíritu de Dios ya fue derramado en la vida de los creyentes. Ahora pecadores están siendo reconciliados con Dios. La nueva creación, hermanos, ya comenzó. El reino de Dios ya está presente, pero no está en su plenitud. La muerte todavía existe, el pecado todavía habita en nosotros, la creación todavía gime, como dice la Biblia, la injusticia todavía está ahí en este mundo, la cizaña todavía crece junto con el trigo. Es por eso, hermanos, que en teología hablamos que existe una tensión que se llama ya, pero todavía no. No sé si ustedes ya escucharon con respecto a eso. Es una tensión muy importante de entender, el ya, pero todavía no. Nosotros ya fuimos salvados, pero todavía esperamos la plenitud de la salvación. Nosotros ya tenemos la vida eterna, pero todavía esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Nosotros ya somos nuevas criaturas, pero todavía luchamos contra el pecado. Ya pertenecemos al reino de Dios, pero todavía esperamos su manifestación completa. Y esto, hermanos, cambia profundamente la manera en que nosotros vemos en nuestro mundo. El ya, hermanos, comprender ese ya, nos impide de vivir en desesperanza. Cristo venció. Entonces nosotros no trabajamos en un mundo que fue abandonado por Dios. Vale la pena, hermanos, anunciar el Evangelio. Vale la pena luchar contra el pecado. Vale la pena hacer el bien, servir en esta sociedad, producir belleza, combatir la injusticia. Todo eso vale la pena. Nosotros no somos pesimistas que miran el mundo y dicen, todo está perdido. Simplemente esperamos que Jesús vuelva. No, hermanos. El reino ya llegó. Vivimos bajo el señorío de un rey que ya venció y vivimos en su reino. Pero entender el todavía no es muy importante porque nos impide de vivir una utopía. La plenitud todavía no ha llegado. Tú no vas a construir una sociedad sin pecado. Tú no vas a construir una sociedad sin un gobierno que sea completamente justo. Ninguna escuela puede traer la educación que el mundo realmente necesita. Ninguna estrategia de transformación cultural hará con que este mundo sea mejor o mejor en su plenitud. Ningún movimiento político puede mejorar las cosas de manera que las cosas deberían ser realmente como, sean de manera como deberían ser. Cristo, hermanos, es aquel que va a hacer eso. Es por eso que nosotros podemos luchar por justicia sin transformar la política, por ejemplo, en nuestro Mesías, como lamentablemente muchas personas hacen, pensando que partido político A o B está ahí nuestra salvación. Esto es un malo entendimiento de lo que las escrituras nos enseñan de creación, caída, redención y consumación. No es el cambio de un gobierno lo que va a traer una sociedad justa y perfecta.
Necesitamos la consumación de Cristo para vivir en esa sociedad que tanto anhelamos. Es por eso, hermanos, que podemos trabajar para mejorar las cosas sin creer que estamos combatiendo el verdadero problema. Nosotros podemos combatir la mala educación, la pobreza, podemos hacer nuestra parte con toda dedicación en este mundo, hermanos. Y debemos hacer esto para la gloria de Dios. Pero arreglar las cosas de manera definitiva no está en nuestras manos. Nuestro involucramiento cultural siempre es positivo, pero nosotros no vamos a redimir nuestra cultura ni producir la consumación de Dios. Entonces, hermanos, el entendimiento de la consumación produce un equilibrio muy sano para nosotros como creyentes. Nosotros no somos derrotistas en este mundo, pero tampoco somos utópicos. Somos esperanzados. El cristiano, hermanos, es alguien que camina siempre con esperanza. Trabajamos este mundo porque Cristo ya reina. Esperamos porque su reino todavía será consumado. Y bueno, queridos, ¿cómo estos cuatro pilares que vimos hoy ah, cambian nuestra relación con este mundo? Yo creo que ahora podemos responder esa cuestión con más propiedad, ¿ya? Nosotros vimos que no podemos separar el mundo entre una parte sagrada y una parte secular, pero ¿cómo debemos relacionar entonces con este mundo a partir de una cosmovisión cristiana? Y yo creo que ahora tenemos un poquito más de herramientas para responder eso. Nosotros, hermanos, no necesitamos simplemente decir, ah, eso es del mundo, entonces es malo, porque ahora nosotros aprendimos con respecto a la creación. El mundo sigue siendo creación de Dios. Y personas que no conocen a Cristo siguen trabajando con capacidades, estructuras y riquezas que pertenecen a la creación de Dios, que es buena. Pero ahora nosotros entendemos también que tampoco podemos decir, pucha, si eso es bonito en nuestra cultura, si esto suena inteligente, interesante, entonces está bien. No, porque la Biblia nos presenta el pecado. El pecado tuerce la dirección de aquello que Dios creó. Tampoco ahora nosotros necesitamos huir de nuestra cultura, porque aprendimos con respecto a la redención. En Cristo, hermanos, podemos vivir de manera diferente dentro de la creación de Dios, discerniendo las cosas, corrigiendo las cosas, redirigiendo las cosas que hacemos para la gloria de Dios. Pero tampoco necesitamos imaginar que conseguiremos purificar toda la cultura y construir una sociedad que sea perfecta, porque entendemos que existe todavía la consumación que Cristo hará. Solo Cristo hará nueva todas las cosas. Para terminar, hermanos, yo quería traer un ejemplo para ustedes. No sé si se acuerdan de Hechos, capítulo 17. Vemos cuando Pablo va para Atenas. Una historia muy interesante. Y Pablo está delante de una de las ciudades culturales más importantes del mundo antiguo. Existe arquitectura, filosofía, poetas, religión, sofisticación. ¿Y qué es lo que Lucas dice para nosotros en Hechos? Que Pablo ve aquello y Pablo ve idolatría. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una cosmovisión cristiana. Pablo, él logra mirar el brillo de Atenas. Es interesante que Pablo percibe que existe una dirección religiosa profundamente equivocada en aquella cultura. Pero Pablo, él no huye de la cultura. Él no sale corriendo de ahí. No. Él no dice, ah, todo en Atenas es cosas del diablo. Yo no quiero conversar con nadie. No. El texto nos dice que Pablo va para el Areópago y él conversa con la gente, él argumenta. Pablo conoce el pensamiento de la cultura. Pablo cita sus poetas, las novelas de la gente, sus textos. Pablo él toma un altar de un Dios desconocido para ser un puente de contacto con la gente. Y él confronta la idolatría anunciando al Dios creador. Él llama a las personas al arrepentimiento y le anuncia la resurrección y apunta también para el día del juicio. Entonces, mira que esa debe ser la postura cristiana, hermanos, en la cultura.
Una postura que no es crédula, pero tampoco separatista. Nosotros no tragamos todo lo que viene para nosotros, pero tampoco demonizamos todo. No es todo que es del diablo. Nosotros aprendemos a discernir las cosas. Y fíjense que, como el propio mensaje de Pablo en Atenas, recoge nuestra gran historia. Él habla de la creación. Pablo dice que Dios es el mundo y todo lo que hay en el mundo. Pablo dice de la caída, que el hombre transformó la criatura en objeto de adoración. Y Pablo anuncia la redención, que Dios llama a todos al arrepentimiento y anuncia a aquel que resucitó entre los muertos. Pero Pablo también apunta a la consumación, que Dios estableció un día en que juzgará el mundo con justicia. Entonces, fíjese como Pablo tenía muy clarito en su mente la gran historia de la Biblia: creación, caída, redención y consumación. ¿Y cómo podemos usar entonces esta cosmovisión en nuestro mundo real? Y terminamos acá. Creación. Debemos mirar la creación y preguntar: ¿qué creó Dios aquí? ¿Cuál es la estructura, el propósito, la bondad original de esto que Dios creó? Pero por la caída, ahora debemos también hacer la siguiente pregunta: ¿cómo torció el pecado la dirección de esta cosa que era buena por Dios? La redención nos enseña a hacer la pregunta: ¿cómo cambia el señorío de Cristo la manera en que vivo en mis días hoy? Que vivo esta realidad hoy. Y la consumación nos enseña a hacer la pregunta: ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y qué hará solamente Cristo cuando vuelva? El deseo de mi corazón es que ustedes tengan más herramientas, cada vez más, para que puedan aprender a vivir una vida que separa la gloria de Dios.